¿Por qué tenemos que volver a hablar del bosón de Higgs a estas alturas? Posiblemente te has dado cuenta de que en muchas de las obras de ficción, ya sean series o películas, la existencia del místico bosón de Higgs de pronto es muy importante en la trama de estas ficciones. Y por supuesto que podríamos comenzar a hablar de qué es lo que sí hacen de manera correcta y qué es lo que no hacen de manera tan correcta, pero potencialmente pudiera ser más interesante preguntarnos qué es lo que sí sabemos sobre esta partícula y qué es lo que nos falta por conocer. Yo soy Alan Valdivia, físico de aceleradores de partículas en CERN, y esto es This Charming Quark. Para empezar tendríamos que definir qué es lo que es el bosón de Higgs, y sin entrar en demasiados detalles porque no tendría ningún propósito hacerlo a estas alturas, podemos pensar en un ejemplo que nos sea un poco más familiar. Tomemos el caso de la luz, la radiación electromagnética, la radiación con la que posiblemente interactuamos más, seamos conscientes de ello o no. Por ejemplo, la proveniente del Sol. A esta radiación la conocemos más específicamente como radiación electromagnética, pero el nombre no debería asustarnos para nada. En algún momento nos cuestionamos si es que esta radiación estaba compuesta de algo y de qué estaba compuesta. Y si sabes un poco de la historia de la luz, sabrás que por mucho tiempo hubo dudas de si la luz en realidad estaba formada de partículas o de ondas. Llegó a haber toda una discusión que terminó resolviéndose en la llamada dualidad de la onda y la partícula en términos de la luz, para lo cual desafortunadamente no tenemos una palabra en cualquier idioma como para llamarle ondícula o algo así. Pero estas partículas de luz son lo que llamamos fotones. Los fotones de hecho son un tipo de partícula que también son bosones. Lo que sucede es que gracias a nuestro entendimiento de la mecánica cuántica pudimos, dentro de la física teórica, tomar un campo, cuantizar el campo, y a las excitaciones de este campo es a lo que denominamos fotones. En otras palabras, nuestro conocimiento de la existencia de los fotones nos da información sobre la naturaleza de la radiación electromagnética. Aunque no sucedió así históricamente para el caso de la teoría ondulatoria y corpuscular de la luz, el mismo razonamiento puede aplicar para el campo de Higgs. El campo de Higgs, cuando se propuso cómo cuantizarlo, a las excitaciones de este campo, que también son partículas de naturaleza bosónica, es a lo que llamamos bosones de Higgs. Entonces, recapitulando, por un lado tenemos un campo y por otro tenemos las excitaciones de ese campo, de tal manera que si tenemos evidencia de las partículas, podemos comenzar a inferir propiedades acerca del campo mismo. Y esto fue lo que en algún momento se realizó aquí en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que consistió en la llamada observación del bosón de Higgs. Ahora, la importancia de esto radica no solamente en que era una partícula de la cual se tenían predicciones teóricas, pero no se habían podido tener confirmaciones experimentales. Y era importante tener esta confirmación, pues dentro del modelo conocido como modelo estándar de las partículas fundamentales, el bosón de Higgs era una de las piezas faltantes para completar nuestro entendimiento hasta ese nivel. Y fue utilizando el gran colisionador de hadrones que se produjeron los eventos necesarios para poder estudiar estas partículas. A estas alturas podemos empezar a cuestionarnos sobre los argumentos de estas obras de ficción, en las que, por ejemplo, asocian la existencia de un bosón de Higgs con los reactores nucleares. Para empezar, con las energías a las que se puede acceder en los reactores nucleares modernos, simplemente no es suficiente para llegar a las energías a las que se puede producir el bosón de Higgs. Sin entrar en tantos detalles técnicos, es más o menos el mismo razonamiento fallido que aún tienen las personas que consideran que, por ejemplo, la radiación electromagnética de los estándares modernos o futuros de las telecomunicaciones fueran de alguna manera capaces de interactuar, por ejemplo, al nivel molecular, mutar nuestro ADN o controlar chips de alguna manera, que no sé cómo lo justifican los teóricos de la conspiración. Para poder producir bosones de Higgs se necesita muchísima más energía, pues no es casualidad que a esta área de la física se le conozca como la física de altas energías. Un colisionador moderno bien podría estar tomando la energía de la red eléctrica de la ciudad en donde haya sido instalado, equivalente a varias fracciones del total del consumo eléctrico de la ciudad. De hecho, esa es una de las razones por las cuales durante los inviernos no se pueden operar estas máquinas, porque se tiene que decidir entre tener la suficiente energía eléctrica para los sistemas de
calefacción domésticos o poder operar un colisionador. Otra situación que a menudo se observa en las obras de ficción es que de alguna manera el bosón de Higgs funcionaría como una suerte de materia condensada, de hecho como si de alguna manera pudiera asociarse en un volumen incluso macroscópico, pues esto es físicamente imposible desde muchas perspectivas. Para empezar, los bosones de Higgs no son estables y estas partículas decaen en otras, que de hecho son las partículas que se pueden observar en los detectores. Y eso me lleva al siguiente punto. Resulta que en las observaciones que se han realizado de los bosones de Higgs han sido a través de medios indirectos, es decir, se han llevado los colisionadores a energías incluso superiores a las correspondientes a la masa del bosón de Higgs para inducir procesos que tengan bosones de Higgs como partículas intermediarias y a su vez decaigan en otro tipo de partículas que eventualmente sean las que se pueden detectar con la tecnología actual en los llamados detectores de partículas. Estos detectores están especializados para poder observar, o más propiamente dicho, reconstruir los eventos que suceden durante las colisiones, y tomando en cuenta que la probabilidad de poder producir una partícula de esta naturaleza es suficientemente baja como para requerir un altísimo flujo de partículas incidentes, los eventos que se pueden registrar son apenas lo suficientes para que después de estar capturando estos eventos por años puedan confirmarse con cierto grado de certeza que efectivamente estas partículas existen. Esto significa que con el nivel de detalle del conocimiento que tenemos de los bosones de Higgs apenas ha sido suficiente para confirmarlos. Después de todo, el gran colisionador de hadrones tenía, entre otros, ese propósito, pues era una máquina de exploración. Los colisionadores, independientemente de su geometría, pues pueden ser lineales o circulares, se pueden clasificar de acuerdo a su propósito en colisionadores de exploración o colisionadores de precisión. Típicamente un colisionador de exploración requiere partículas como protones que al colisionarse en realidad lo que estamos haciendo es colisionar quark con quark, pero otro tipo de interacciones pueden suceder y se tiene que contabilizar todas las posibles interacciones de inicio y estimar todas las posibles interacciones de salida para diseñar los detectores de manera adecuada. En una máquina de precisión no sucede así, sino que se tiene mayor control de cuáles son los estados iniciales, que típicamente hablaríamos de un colisionador de electrones con positrones, en el cual se tiene control no solamente de su energía, sino también de la carga, la polarización y el flujo de incidencia, de tal manera que aunque también hay múltiples opciones de salida y cada una con su correspondiente probabilidad, son más reducidas que en una máquina de exploración, lo que significa que para poder estudiar el bosón de Higgs y sus detalles se requiere una máquina de precisión que continúe con el hecho de haberlo descubierto en la máquina de exploración, el gran colisionador de hadrones. Una de las propuestas más atractivas es el colisionador circular del futuro, o FCC por sus siglas en inglés, que en su primera etapa sería un colisionador de electrones y positrones, y justamente como parte de mi proyecto de tesis doctoral consiste en estudiar cómo producir la cantidad suficiente de bosones de Higgs para poder estudiarse y poder descartar entre distintos modelos teóricos que describen propiedades de estas partículas, pues incluso existen posibilidades que van desde tener bosones de Higgs que no son fundamentales, es decir, que tienen algún tipo de estructura, hasta los que van con predicciones de que a pesar de ser fundamentales, no solamente existe un solo tipo de bosón de Higgs, pero hasta este momento, como no lo sabemos, tenemos que recurrir al experimento y poder discernir cuál de estas, si alguna de estas teorías es la correcta. ¿Y por qué estamos hablando de teorías y no de hipótesis? Bueno, pues resulta que a pesar de no tener todavía el apoyo experimental, funcionan como teorías físicas para poder hacer predicciones que puedan ser cotejadas en otros marcos de la física, lo cual significa que pueden tener o perder el apoyo científico, pero de manera gradual. Pero eso es tema para otra discusión. El punto es que aún falta mucho para poder hacer la producción directa de bosones de Higgs, y si te interesa este tema en particular, será un placer poder discutirlo con mayor detalle en alguno otro de los videos que publiquemos en el canal. Para concluir, por supuesto que no es nada
nada nuevo que la ficción se nutra de las hipótesis y teorías científicas que se encuentran en activo en el campo de la física. Y vamos a continuar escuchando argumentos en el que hablan de las ciencias nucleares, la física de partículas, la teoría de cuerdas o la materia oscura como parte de las narraciones de estas obras de ficción. Pero eso siempre ha sucedido en la historia. En su momento, la electricidad jugó ese papel, por ejemplo, en Frankenstein, y en otras obras de ficción, simplemente los mecanismos mecánicos propiamente dicho alimentaban la imaginación de obras de ficción, la inteligencia artificial, las computadoras. Así que, por supuesto, podemos seguir disfrutando de estas obras y al mismo tiempo no incurrir en malentendidos sobre nuestros conocimientos de la física, pues tenemos que recordar, y la historia nos puede dar la razón, de que la única manera de dejar de tener miedo sobre algo es conocerlo. Yo soy Alan Valdivia, físico de aceleradores de partículas, y esto fue This Charming Quark.